Hola, mi nombre es Martín. Y yo soy Sofía. Somos hermanos. Yo tengo 10 años y Sofía tiene 9 años. Somos niños normales, tenemos familia, vamos al colegio, jugamos en el parque, comemos, vamos al médico y hacemos muchas más cosas que hacen parte de los derechos que hoy todo niño, como tú y yo, debemos de tener. ¡Es cierto! Todos los niños tenemos muchos derechos que garantiza que vivamos y crezcamos muy bien. ¿Ustedes ya lo sabían? Pues si no, pues yo tampoco, y los acabo de aprender. Lo asombroso es que antes no existían. Antes los niños no vivían como nosotros vivimos ahora. Si quieren saber cómo antes vivían los niños, pues préstenos mucha atención, porque lo vamos a contar. Al principio, las primeras civilizaciones de la humanidad surgieron en Mesopotamia. ¿Mesopotamia? ¿Dónde es eso? Mesopotamia era una zona en el Medio Oriente entre los ríos Tigris y Éufrates, por eso su nombre, Entre Ríos. ¿Sabían que las primeras civilizaciones se ubicaron siempre cerca de los ríos para poder vivir? En Mesopotamia se creó el primer alfabeto pictográfico por los sumerios. Los niños en Sumeria eran educados por su familia en diferentes labores como la agricultura, la caza, la construcción, pero también iban a escuelas para aprender a escribir en su lengua. A la edad de 12 años, las niñas eran consideradas mayores de edad y se podían casar, y los niños a la edad de los 14. O sea que yo en 3 años podría casarme. ¡Qué raro! Así es, y también trabajarías como los adultos. Algo muy parecido pasaba con los egipcios, otra civilización antigua que también estaba cerca de un río, el Nilo. Los niños de Egipto también eran enseñados por sus padres las labores de los trabajos diarios, pero también eran enseñados por los sacerdotes en los templos para escribir acerca de la religión y la astronomía. De hecho, en Egipto los niños tenían una importancia especial en la religión para los ritos sepulcrales, pero muchas veces los niños eran devorados por cocodrilos, como un privilegio, ya que el cocodrilo era considerado un dios. También en Egipto a los niños se les hacía la circuncisión. Uy, menos mal hoy eso no se hace, porque habría de ser muy doloroso. ¡Ay, no! Y no solo eso, muchas madres vestían a sus hijos como niñas y los educaban como niñas para de esta forma evitar el mal de ojo. ¿Te imaginas, Martín? Mamá te vestía como yo y te llamaríamos Martina. No me imaginaría nunca. ¡Ay, no! Pero, ¿sabes, Sofía? No solo en Egipto se permitía el sacrificio de niños a dioses, también por causa de profecías, reyes mandaban a matar a los niños sucesores u ordenaban infanticidios, como el faraón que mandó a matar a todos los niños israelitas. Y de esto se salva Moisés. Así como los egipcios, otras civilizaciones también sacrificaban o mataban niños, como los caneos, que adoraban dioses como Baal, El, Astarot, Acera y Moloch. Ay, es que me cuesta mucho trabajo esos nombres. Para adoptar principalmente a Moloch, sacrificaban en fuego a los niños. De este culto, otras civilizaciones aprendieron, como los cartagenienses, que adoraban al dios griego Crono, al que ofrecían niños sobre fuego. Y no solo eso, en guerras muchas de estas civilizaciones como los asirios y babilónicos no tenían piedad con los bebés o niños, sino que los mataban azotándolos contra las paredes o tirándolos desde los montes. Incluso a las mujeres embarazadas las mataban cruelmente. Es cierto, y los niños también eran comúnmente abandonados. Unos ejemplos famosos, por ejemplo, son el rey de Persia, Ciro, quien pequeño fue mandado a matar por su abuelo, pero en vez fue abandonado y criado por un pastor. También Rómulo y Remo, fundadores de Roma, quienes fueron abandonados y criados por una loba. Una diferencia que tienen con los niños espartanos, donde tanto niño y niña a partir de los 7 años asistían a escuelas por separado y se les enseñaba lo mismo pero con enfoques distintos. A los niños se les entrenaba para la guerra, mientras que a las niñas se les entrenaba para ser madres de los futuros niños guerreros. Toda la educación espartana se basaba en el preparamiento militar y era reconocida por ser tanto dura y fría. Así es, los espartanos vivían sumisos al Estado
y todo debía de ser en beneficio de éste. Es por eso que incluso el Estado era quien aceptaba o rechazaba a los recién nacidos. Todos los bebés, con diferencias o deformidades, eran tirados al monte Tiagueto, abandonados hasta su muerte. ¿Por qué te vistes como Superman? Ay, no estoy como Superman. Sí, pareces que vas a salir volando. Ay, ¿te imaginas? Sería genial salir volando por el cielo. Ay, no, pero no. Estoy vestido como los espartanos. Más adelante, filósofos como Platón y Aristóteles se cuestionaron sobre algunos aspectos del niño, tanto en el modelo ateniense como el espartano. Gracias a ellos se introdujeron grandes aportes a la pedagogía. Sin embargo, Grecia es conquistada por el Imperio Romano en el siglo II a.C. Aquí el niño también era tratado de maneras distintas, a pesar que tradicionalmente Roma heredaba la filosofía y mitología griega. En la sociedad latina, el rol del padre en la familia tenía un gran poder sobre los hijos, la mujer, los esclavos y los bienes. El padre tenía derecho a decidir sobre la vida o muerte de los hijos, tenía derecho a venderlos como esclavos, responsabilizarlos de sus delitos y de abandonarlos en cualquier momento. Para los romanos, el ser niño era considerado como una etapa inútil que debía de pasarse con rapidez, enseñando a los niños a ser adultos. Sin embargo, hubo un hombre que cambió por completo la visión de los niños, Jesús, quien dio valor e importancia a la niñez. Sí, pero no fue fácil para los seguidores de Jesús hacer constar sus enseñanzas. Recuerda que el Imperio Romano persiguió a muerte a los cristianos por casi 250 años, solo hasta que Constantino aceptó el cristianismo con el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo. Todo cambió revolucionariamente. Con el cristianismo institucionalizado en el imperio, la visión del niño es dignificada. Ahora son ejemplo de sencillez, humildad, pureza, credibilidad e inocencia. Ya no está bien visto las antiguas costumbres de dar a los niños como sacrificio a dioses, ni el aborto, ni el infanticidio. En cuanto a la educación, se enfatizó a enseñar la palabra de Dios, en no aceptar los azotes como forma educativa, en reconocer el corazón enseñable de los niños y por esto enseñarles amor al estudio, a la moral y a los buenos valores, reconociendo que si esto se les enseña siendo niños, no lo olvidarán como adultos. Por esto también se reconoció la importante labor de los profesores y que no cualquiera debería de enseñar. Por último, poco a poco las leyes romanas que le daban derecho al padre sobre los hijos se suavizaron. Ya se penalizaba matar a los recién nacidos, no era permitida la venta de niños, solo en caso de extrema necesidad, y el padre debía de dar libertad al hijo maltratado. Sin embargo, aún se permite castigo severo de los padres hacia los hijos. Por otro lado, en la Edad Media seguían siendo excluyente a los pobres. La educación en clases altas era distinta, así como también era excluyente para las niñas. Los hijos de familia pudientes podían ser educados en monasterios. Muchos incluso eran educados desde su niñez hasta los 18 años, y era muy común que niños fuesen entregados a conventos con el fin de ser educados para ser futuros monjes, en donde eran sometidos a una rígida disciplina. En el siglo XVIII se consideraba la mayoría de edad de los niños a los 14 años. En esta época se distinguen 3 etapas de los niños. Los niños eran aquellos entre los 0 y 3 años, quienes eran cuidados por nodrizas. Luego, a partir de los 3 o 4 años, eran llamados mozos y dependían de un ayo, hasta que llegaban a ser donceles, jóvenes caballeros. Es que esa palabra me cuesta mucho trabajo, Sofía. Sí, a mí también. También en esta época la educación era acorde a los estratos sociales y los roles dentro de la sociedad. Los niños eran educados distinto que las niñas, los caballeros de los príncipes, y al pueblo les bastaba con aprender a laborar. Y lastimosamente el abandono continuaba. Muchos niños eran abandonados en conventos y hospitales. Por otro lado, es remarcable que en esta época se comienzan
las primeras universidades y agrupaciones mendicantes como los franciscanos, quienes buscaban llevar la educación al pueblo. También era común el culto a santos protectores de los niños como San Nicolás, a quienes se les pedía por el cuidado y salud de estos. Sin embargo, a pesar de que el cristianismo quería erradicar muchas prácticas paganas, en la época todavía era muy común el uso de amuletos y conjuntos para proteger a los niños de enfermedades supersticiosas como el mal de ojo. Pero la historia volvió a cambiar en el Renacimiento en los siglos XV y XVI, donde el centro del conocimiento, las ciencias y la filosofía buscaba ser el hombre. El concepto del niño vuelve a cambiar. Ahora se reconoce la individualidad de cada persona, la idea de que todos somos distintos con aptitudes y cualidades distintas que deben de ser potenciadas por la educación. Se proclama una educación para todos, no excluyente por aspectos económicos o de género. En esta época se recalcaba la importancia de la lactancia de los niños por sus madres y continuaba la costumbre de envolver a los recién nacidos. A la labor del maestro se le dio mayor peso en el sentido que debía ser una persona capaz de distinguir las cualidades de cada niño para así direccionarlo a una profesión correcta. Pero algo muy importante que sucedió en esta época fue la creación de nuevas instituciones que recogían a los niños abandonados para educarlos e incorporarlos en la sociedad. Y a pesar de que se quería retomar a una sociedad centrada en el hombre, la Iglesia mantenía ejerciendo control y gran importancia en la sociedad. Después, en el barroco, el obispo Comnenio introdujo una forma estructurada de cómo debería ser la escuela, una educación que formara a hombres desde su esencia a imagen y semejanza de Dios, que fuera pública y obligatoria. Comnenio fue uno de los primeros en oponerse a la tradición de envolver a los recién nacidos. Defendió la importancia de la lactancia de los niños por sus madres. Defiende el hecho de que los conocimientos fuesen dados en el idioma natal de los alumnos y dio mucha importancia del papel del maestro como un hombre con un conocimiento amplio como de acciones piadosas y ejemplares. En el siglo XIX se busca una educación que abarque lo intelectual, físico y moral. Se mantenía el pensamiento que al enseñar a los niños buenos hábitos y costumbres se aseguraban que en el futuro lo practicaran. Sin embargo, en esta época el problema fue la mala situación económica que produjo mucha pobreza y abandono de los niños en las calles. Ante esta realidad, se empezaron a crear instituciones que recogieran a tales niños, pero ocasionó un cambio en la educación, puesto que no convenía enseñarles a estos niños a leer y a escribir, sino a laborar para incrementar el ingreso económico. Este mismo sistema se mantuvo en la Ilustración, una educación burguesa controlada y reservada para unos, excluyendo a otros, para de esta forma fuesen unos quienes trabajaran para la burguesía. Los campesinos, mercaderes e industriales solo se les enseñaba lo conveniente para producir. Es en este contexto donde la mujer se introduce al área laboral, dejando a los niños a cargo de las nodrizas, muchos solos o abandonados o muchos también trabajaban. Por esta razón, en esta época se crearon escuelas de formación técnica de artistas, artesanos y muchas más cosas. La mayoría de las escuelas eran privadas. Los maestros que querían enseñar debían ser primero avalados por los sacerdotes. Durante la Ilustración, los niños abandonados eran recogidos y llevados a hospitales, asilos, donde eran educados. Una mejora en esta época fue con respecto a la higiene y medicina impartida en estos lugares. Sin embargo, estos niños no se les permitía estudiar, pues era conveniente prepararlos para laborar ya que entraban a los 10 años, Sophie, no te enredes. Perdón. Hubo también en la Ilustración un hombre que aportó mucho a la educación, Rousseau, quien se opuso al maltrato, la indiferencia y la exclusión de niños y jóvenes. Él defiende el amor y el respeto por los niños, la idea de que los niños y adultos son iguales, por tanto no se les debe de tratar o exigir igual.
ya que no son iguales. Y la idea de dejar al niño ser niño antes de ser adulto. Rousseau dio gran importancia a la lactancia de los niños por su madre. Se opuso al envolvimiento de los recién nacidos y se opuso a la educación excluyente. Los niños estaban junto a sus madres hasta los 7 años y ahí iban a la escuela hasta los 16. Y a los 18 el Estado les enseñaba la milicia. Sin embargo, los niños no recibían educación más allá de la de sus madres. Finalmente, en el siglo XX comienzan a surgir corrientes científicas que influyeron en la educación. Las corrientes psicológicas principalmente como el conductismo, humanismo y psicoanálisis. En este siglo hay muchos aportes en la educación de personas como María Montessori, de Clory, Freinet, Piaget, Freire y otros, quienes defendían una educación que diera libertad, respeto y apoyo para que el niño pudiera desarrollarse tal cual es, una educación dinámica, integral y activa. En esta época se da mucho el afán por proteger la vida. Después de las guerras mundiales, el mundo no quería volver a cometer tales brutalidades. Por esto se mueve mejorar la higiene, medicina y cuidados de los niños. Y empiezan a surgir leyes internacionales a favor de los niños. Las Naciones Unidas, en 1959, proclaman la Declaración de los Derechos del Niño. Surgen muchas campañas, fundaciones, ONG que buscan proteger la infancia y en 1989 se da la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, la cual muchos países ratifican. Y por eso, hoy en día, no solo el niño es un sujeto de derecho reconocido por la sociedad y el Estado, sino que es el individuo de mayor importancia en la sociedad porque es reconocido como el futuro de esta. Por eso, es aquel que debe tener protección, derechos y cuidado especial por parte del Estado, la sociedad y la familia. Hoy en día, definitivamente, está penalizado todo tipo de maltrato, violencia y abuso contra los niños. Por supuesto, hay países donde aún no se les reconoce los derechos a los niños por igual. Aún se ven muchos casos de abandono, explotación laboral e infanticidio, pero el mundo, al menos, se lucha por erradicar con esas realidades. Nosotros los niños podemos cambiar todo esto. Ahora que sabemos nuestra historia, podemos ver lo afortunados que somos de nacer hoy en día para luchar por mejorar nuestra vida en la actualidad y en el futuro, estudiando, defendiendo nuestros derechos, ayudándonos unos a otros, así como también los adultos pueden ser parte del cambio. ¿Y tú? ¿Te unes a nosotros? Únete.